En algunas licitaciones se pueden cometer errores que pueden perjudicar a los proyectos y a las empresas. Quédate hasta el final para que conozcas cuáles son estos errores. Las licitaciones se ejecutan para algunos proyectos, normalmente cuando los productos o servicios a adquirir son de grandes proporciones para las empresas o cuando las normativas internas o externas por las que se rigen las organizaciones así lo exigen. Para llevar a cabo los procesos de las licitaciones se utilizan documentos con la finalidad de solicitar propuestas a los posibles contratistas, vendedores o proveedores. Los términos que se utilizan en los procesos de las adquisiciones pueden variar en función de la industria o la región donde se lleva a cabo el proceso. Debes tener en cuenta que dependiendo del producto o servicio a adquirir, los documentos de las licitaciones pueden variar desde una solicitud de información conocida como RFI, una solicitud de cotización conocida como RFQ o una solicitud de propuesta conocida como RFP. La solicitud de información se utiliza cuando se necesita más información de los productos o servicios que se desean adquirir. Normalmente va seguido de una RFQ o RFP. La solicitud de cotización se emplea cuando es necesario tener más información sobre cómo los proveedores pueden satisfacer los requisitos del comprador y cuánto costará el producto o servicio. Un RFP o solicitud de propuesta se emplea cuando se tiene un problema en el proyecto y la solución no es fácil de determinar. El RFP es más formal que los otros documentos y tiene estrictas condiciones en cuanto al contenido, la línea de tiempo y las respuestas que se requieren de los vendedores. En algunas ocasiones se utilizan mal estos términos y se habla, por ejemplo, de un RFP cuando en realidad es un RFQ. Evita cometer estos errores y utiliza los términos correctos. Además de los documentos de las licitaciones, se tiene la documentación de las licitaciones, como por ejemplo, enunciado del trabajo de las adquisiciones, conocido como SWOT. En las tarjetas te dejo un video donde te explico qué es el enunciado del trabajo para las adquisiciones. También como parte de la documentación de las licitaciones se tienen los criterios de selección de los proveedores, los cuales describen la forma como serán evaluadas las propuestas de los oferentes, incluyendo los criterios y los pesos o puntos para la evaluación. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos UOPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. Quiero aprovechar para agradecer a las universidades y centros educativos que insertan mis videos en sus plataformas como contenido educativo. El comprador tiene la responsabilidad de estructurar los documentos de las adquisiciones de forma adecuada para facilitar a los vendedores que puedan dar una respuesta precisa y completa y así poder hacer una mejor evaluación de las respuestas a los oferentes. El nivel de detalle de los documentos depende del valor de las adquisiciones y de los riesgos asociados. Pero precisamente aquí es donde se cometen la mayor cantidad de errores en los procesos licitatorios. Veamos algunos de estos errores. Muchas veces el enunciado del trabajo de las adquisiciones es ambiguo, poco preciso o incompleto. En ese sentido, se debe hacer el mayor esfuerzo posible para que sea claro, detallado o completo, que no quede lugar a dudas, aunque haya oportunidad de hacer preguntas durante el proceso de la licitación. Es ético documentar claramente el enunciado del trabajo de las adquisiciones. Lo recomendable es que el director del proyecto participe en la definición del enunciado del trabajo de las adquisiciones. En ocasiones, los procesos de las adquisiciones se delegan al área de compras de las empresas, que no necesariamente tienen el conocimiento técnico del proyecto, por lo que esto debe ser un trabajo en conjunto. Cuando solo el área de compras participa en el proceso, los oferentes experimentados al leer los documentos de las adquisiciones se percatan de ello. Otro error común es el uso de términos internos de la empresa o poco conocidos que pueden confundir a los oferentes. En el caso de los oferentes, por ser los expertos a los que recurre el comprador, lo recomendable es utilizar en sus respuestas los términos estándares de la industria y las buenas prácticas. En ambos casos, lo recomendable es emplear términos universales. Otro error que muchas veces se cometen en las licitaciones o que los objetivos de los niveles de servicio no se expresan con claridad o son incoherentes. Las personas que redacten los niveles de servicios y los documentos de los procesos de las adquisiciones deben comprender cómo se ejecutará el proyecto para que puedan definirlos de manera apropiada. Velo desde este punto de vista. El intercambio de información en un proceso de licitación es una conversación a través de los diversos documentos donde las partes se deben entender sin mayor dificultad.
En los casos cuando se tiene un proveedor actual, pero se va a llevar un proceso de licitación para continuar con las siguientes fases y se tiene previsto invitar a participar al proveedor actual y a otros oferentes, o cuando un proveedor ya ha trabajado anteriormente con la organización, se debe actuar con forma ética, pues un proveedor que ya haya trabajado con la empresa tendrá ventaja por la información que posee y por conocer la cultura y forma de operar de la empresa. Los procesos licitatorios se deben ejecutar en igualdad de condiciones. La data e información debe ser completa para que el oferente pueda estimar de forma adecuada. Ten en cuenta que se puede perder a un buen proveedor o un buen precio si no está clara toda la información, ya sea porque el oferente desiste de participar o porque no pudo sustentar bien su oferta por fallas en los documentos de la licitación. Si un oferente participa en un proceso poco claro y percibe como ambigua la información, aun cuando participe en la etapa de preguntas y respuestas, interpretará al proyecto como riesgoso, por lo que se cubrirá con reservas de contingencia para los riesgos, pero también se cubrirá con las reservas de gestión para cubrir el trabajo no previsto que pudiera surgir dentro del alcance del proyecto. Si el alcance del trabajo se define claramente, el oferente no tendrá necesidad de protegerse ante una incertidumbre que está siendo causada por el comprador. Arriba en las tarjetas te dejo un video donde explico cómo determinar el presupuesto del proyecto con todos los detalles de las reservas de contingencia y las reservas de gestión. Por otra parte, si el enunciado del trabajo de las adquisiciones y los documentos de la licitación no son claros y llevan a los oferentes a cometer errores en sus propuestas, esto puede dificultar la aplicación de los criterios de selección y se podría escoger al proveedor equivocado. Otro tema a considerar en las licitaciones son los tiempos para responder que se otorgan a los oferentes. Estos deben ser adecuados, pues es muy laborioso atender a los procesos de licitación y es un error común el poco tiempo que se da para poder elaborar la información o para hacer las preguntas del proceso. Se le debe dar suficiente tiempo a los oferentes para analizar y responder al proceso. Para ello, el cronograma de la licitación debe ser bien pensado, ya que otro error común es tener cronogramas muy ajustados. Dependiendo de la magnitud de la contratación que requieran los proyectos, el proceso de la licitación podría durar incluso varios meses. Otro error es invitar a oferentes a última hora a participar en el proceso de licitación. Esto no es ético. Por otra parte, las respuestas a los oferentes en el ciclo de preguntas debe ser clara y profesional, atendiendo a lo que se pregunta, así se haya indicado en la documentación enviada al oferente. Un error común son las respuestas confusas o incompletas. Esto le resta profesionalismo al proceso, además de que no es ético. Yo he visto respuestas en algunos procesos que les califico incluso como una falta de respeto para con los oferentes. Esto no debe hacerse. Si requieres llevar a cabo procesos licitatorios para tus proyectos, estos deben ser impecables. Ten en cuenta que a veces es posible o es factible para la empresa dividir entregables para varios proveedores, pero ten cuidado en no dividir los entregables que se ejecutan de manera integrada. Esto seguramente se convertirá en un dolor de cabeza más adelante en la ejecución del proyecto. He visto algún ejemplo de esta situación. No lo hagas en tus licitaciones o si eres oferente, entiende los riesgos a los que te enfrentas en caso de ser seleccionado para desarrollar un entregable parcial o en combinación con otro proveedor que tal vez no conozcas. Otro error común es buscar posibles oferentes por internet, pero que no están en tu región o territorio, y los invitas a participar en el proceso de licitación. Por tanto, antes de invitarlos a participar en una licitación, se deben considerar aspectos como la territorialidad, las leyes para la contratación, las monedas de pago, y ver si los oferentes están en la capacidad de ofertar sus productos, bienes o servicios. No es aceptable bajo ningún concepto invitar a oferentes como rellenos para un proceso de compras para cumplir con la cuota o número de oferentes que requiere el proceso. Esto no es ético y es un error que se comete en algunos casos. Desde el punto de vista del oferente, debes responder con claridad, atendiendo los lineamientos de los documentos de la licitación y en los tiempos acordados. Además, debes explicar de forma clara cómo se realizará la entrega del bien, producto o servicio que ofreces. Por todo lo anterior es que se debe hacer un plan de gestión de las adquisiciones, el cual debe ser bien llevado para evitar errores en las adquisiciones y evitar retrasos y tener que declarar desiertas algunas licitaciones. Este plan contiene las actividades que se deben realizar durante el proceso de adquisición. Llevar adecuadamente las licitaciones va a permitir que el contrato describa de forma clara y precisa los productos, servicios o resultados que el vendedor está de acuerdo en proporcionar, cumpliendo las leyes y las regulaciones que rigen las adquisiciones y facilitando la ejecución del proyecto.
Si te interesa conocer las claves para gestionar los contratos del proyecto, arriba en las tarjetas te dejo un video sobre el tema. Cuéntame en los comentarios qué otros errores conoces que se cometen en las licitaciones. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video, que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Suscríbete a mi newsletter, te dejo el enlace de suscripción en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.